Este mensaje está titulado Dios en el hombre y el hombre en Dios. Una vez más, Dios en el hombre y el hombre en Dios. Y yo espero que a usted le toque tanto su corazón y le afirme tanto esta palabra como lo hizo conmigo, porque darte cuenta de lo valioso que tú eres para Dios, eso cambia literalmente tu vida. Amén. Así que vamos a presentar esta palabra en oración al Padre para que el Espíritu Santo traiga revelaciones, que salga de aquí de verdad apasionado, más si cabe por su Dios. Amén. Te invito a que haga algo conmigo, cierre sus ojos, incline su cabeza. Vamos a presentar esta palabra al Señor. Padre, en esta tarde te damos gracias, nos acercamos como tus hijos, como tu iglesia, como tu representante, Señor, en la tierra, y te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de acercarnos confiadamente a tu trono, no un trono de juicio, sino un trono de gracia, un trono de misericordia y un trono de socorro. Gracias, Padre, porque todos los días renuevas tu misericordia para con nosotros, porque sabes que a diario la necesitamos, pero aún a diario, Señor, tú nos sigues perdonando y amando. Gracias, Padre, por esta casa, gracias por este tiempo y gracias por esta palabra que tú vas a traer, Señor. Yo te invito, Espíritu Santo, que seas tú quien sople vida, Señor, en esta palabra, y hablo en el nombre de Jesús a cada espíritu y a cada corazón para que sea tierra fértil, donde esta palabra, Señor, venga cayendo, Señor, y dando fruto al 100%, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Así que, como le digo, el hombre en Dios y Dios en el hombre. Hoy voy a decir muchas veces dos términos que quizás me suenen un poco repetitivos, pero yo le voy a hablar continuamente acerca del tabernáculo y del templo. Tabernáculo y templo. Tabernáculo y templo. Pero comenzaremos por el comienzo, por el principio, por el inicio. Génesis 2, versículos 7 y 8 dice lo siguiente. Fíjese lo que dice la palabra de Dios desde el principio acerca de usted y de mí. Fíjense qué maravilloso eso. Entonces Dios, Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Así que, ¿qué es lo primero que hace Dios? Forma al hombre. ¿Y qué hace? Sopla de su aliento en el hombre. Dios en el hombre. Y cuando Dios sopla aliento de vida en el hombre, dice que entonces planta un huerto en el Edén. ¿Ok? ¿Están siguiendo, no? Una vez que Dios forma al hombre, entra en el hombre, sopla aliento de vida. Dios en el hombre planta un huerto y dice que pone al hombre allí en ese huerto. Así que primero Dios en el hombre y luego el hombre en Dios, en el Edén. Eso sí me está siguiendo. No se me desconecte. Hoy me voy a poner un poquitito teológico, pero no mucho, un poquito, ¿ok? Pero sí quiero darle primero esta base. La palabra aliento, ya lo he dicho varias veces, la palabra aliento, cuando la palabra enseña que Dios sopló aliento de vida, es el vocablo hebreo ruach. Diga conmigo, ruach. Porque suena así al final, ruach. Eso. Pues ruach es el vocablo hebreo que significa viento, aliento o espíritu. ¿Cuántos saben que la palabra enseña que Dios es espíritu y que hay que adorar en espíritu y verdad? Por tanto, si Dios sopla de su ruach, de su espíritu, y Él es espíritu, quiere decir que cuando Dios sopló dentro de ti, Él se estaba dando a sí mismo dentro de ti. Amén. Por tanto, lo primero que Dios hace cuando nos formó es soplar, entrar dentro del hombre, y luego nos pone en el huerto. El huerto del Edén, pues hay muchas definiciones, los que conocéis más de la palabra ya lo sabéis, pero lo podríamos definir como un lugar de deleite, un lugar de descanso.
Y ese lugar, el Edén, representaba la presencia de Dios. Así que ya todos sabemos, fuimos diseñados para vivir en la presencia de Dios. ¿Me están siguiendo? Por tanto, Dios primero entra en el hombre y luego el hombre entra en Dios. Desde el principio, atentos aquí, no se me pierdan, desde el principio el deseo de Dios ha sido habitar en el hombre para que el hombre pueda habitar en Dios. Desde el principio el deseo del corazón de Dios ha sido habitar dentro de nosotros para que nosotros podamos habitar dentro de Él. ¿No le parece maravilloso eso? Yo con esto ya me iría tranquilo para mi casa si a usted le cae la revelación. Porque lo que Dios quiere hacer es habitar en el ser humano para que el ser humano habite en Dios. Así que si nos vamos a esta explicación de Dios en el hombre que sucedió en el Edén, por causa del pecado, cuando el hombre peca, ¿qué sucede? El ser humano, cuando pecó, el pecado trajo muerte espiritual, corrompió nuestra naturaleza y nos quitó la dignidad de portar la presencia de Dios. Cuando el hombre peca, pierde la dignidad para portar la presencia de Dios. ¿Me están siguiendo? Amén. Ahora, ¿qué podía haber hecho Dios? Dios podía haber dicho: habéis pecado, habéis desechado lo que yo os di, entonces yo os desecho. Sin embargo, Dios no funciona de esa manera. A pesar de que usted y yo pecamos, a pesar de que el hombre perdió la dignidad para portar la presencia de Dios, todavía Dios tenía el deseo de habitar en el hombre. Y por eso el deseo de Dios y el plan divino, cuando el hombre peca, no es desechar al ser humano, sino restaurar al ser humano, restaurar la dignidad. Y cuando el hombre peca, entonces Dios dice en Génesis 3:15 que enviará un Salvador de la simiente de la mujer para que nosotros podamos ser de nuevo restaurados a la dignidad de Dios. Por eso he venido a decirte en esta tarde, a pesar de que el hombre desechó a Dios y escogió el pecado, Dios todavía tenía el deseo de habitar en el hombre. Y no dijo que yo te desecho, no. Dijo: temporalmente lo saco del huerto del Edén para que no tome del árbol de la vida y viva para siempre en esa condición caída. Pero en ese momento Dios estableció un plan para restaurarle la dignidad al ser humano, porque somos tan valiosos para Dios que Él todavía sigue queriendo habitar y morar en el hombre. ¿No le parece maravilloso? Y el pecado nos quitó, nos arrebató la dignidad. Pero aunque ya no éramos dignos de portar esa presencia, el deseo de Dios no cambió. Dios desde el principio quiso morar en nosotros. Y a pesar de nuestro pecado, todavía quiere morar en nosotros. Pero ¿en qué cabeza cabe esto? Te lo digo yo, en ninguna. No se puede entender. ¿Cómo se puede entender esto? Que yo le estoy dando algo más valioso a otra persona y cuando se lo doy lo escupe, lo pisa y lo rechaza y yo todavía sigo queriendo dárselo. Eso no entra en la cabeza de nadie. Eso no entra. Y por eso el plan de Dios no fue desechar a la humanidad, sino restituirle la dignidad. Y si alguno me ayudáis, por favor, esto me está dando en la garganta, prefiero pasar el calor y poder predicar, si no me voy a quedar solo. Muchas gracias, pero es mayor, ustedes mismos. Muchas gracias. Entonces, volvemos a entender el plan de Dios. O sea, el deseo de Dios, ¿cuál es? Morar en el hombre. El hombre peca, pierde la dignidad, pero el plan de Dios sigue siendo el mismo. Y no dice: ok, voy a desecharte, te has portado mal, has hecho las cosas mal, te voy a desechar. No. El corazón de Dios todavía sigue latiendo de amor por el hombre. Y lo que dice es: voy a planificar cómo restituirle la dignidad al ser humano. ¿Para qué? Para que yo todavía pueda morar en él. No nos desechó. Él estableció un plan para restaurar
Me encanta. A mí me encanta la Biblia, o sea, usted. A mí me apasiona la palabra. Fíjese qué bonito es. Hasta que la dignidad le fuera restituida o restaurada al ser humano, la presencia de Dios tenía que descansar temporalmente en un lugar específico. Dios quiere morar en nosotros, mentor Lucas, pero nosotros lo desechamos. Entonces Dios que dice, ok, voy a preparar un lugar para yo poder habitar en la tierra, pero es de manera temporal. Voy a decirle a mis siervos que preparen un lugar de reunión para que yo pueda venir y todavía estar en medio del hombre, pero esa no es mi finalidad. Dios no quería que habitar en un lugar específico. Dios anhelaba habitar dentro de nosotros. Pero hasta que nuestra dignidad fuera restituida, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que preparar dos lugares específicos. Primero, el tabernáculo y después el templo. Pero esos eran el parche, esos eran el apaño. Dios no quería morar en lugares. Tenía que hacerlo de manera temporal. ¿Hasta cuándo? Hasta restaurarnos la dignidad. ¿Me están siguiendo? Escuchen. Por eso le dije, me voy a poner un poquito teológico, pero no mucho. Que no se trata de llenarnos la cabeza de información. Hasta que la dignidad no le fuera restaurada al hombre, la presencia descansaría temporalmente en lugares como el tabernáculo o el templo. Vamos a la Biblia. ¿Dónde pone eso? Número 1, tabernáculo. Diga conmigo, tabernáculo. Éxodo 40, 34 al 38 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Así que Dios lo que tuvo que hacer es, bueno, yo llené al hombre, pero el hombre me desechó. Prepárame un tabernáculo y voy a llenar ese lugar. Y dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Por tanto, Dios primero entra en el hombre lo desecha y dice, ok, prepárame un tabernáculo, porque aún a pesar de que tú me desechaste, yo todavía quiero morar en medio de ti. Así que le dice a Moisés, prepárame un tabernáculo. Moisés prepara el tabernáculo y Dios viene a morar en medio del hombre. No podía tener contacto directo con el hombre, pero sí quería estar en medio del hombre, porque Dios siempre ha querido estar contigo. Dios siempre ha querido estar en medio de su pueblo. Dios siempre ha querido tener comunión con nosotros. Y mira lo ingenioso que es Dios, que dice, ok, tú todavía no eres digno de portar mi presencia, pero levántame un lugar, porque aunque sea yo me quiero acercar un poco a ti. Permíteme por lo menos habitar en medio de ti. Levántame un tabernáculo, porque aunque sea yo quiero todavía morar en medio de ti. ¿Qué clase de amor es este que Dios tiene por el hombre? Que todavía tiene que hacer apaños para poder morar en medio de nosotros. Espero que usted esté entendiendo lo que a mí me vino también cuando estaba estudiando esto. Luego vemos el templo. Primero el tabernáculo, porque el pueblo era nómada. Luego el templo, cuando el pueblo se estableció en un lugar. Son básicamente lo mismo, pero el uno era más práctico para mover que el otro. ¿Ok? El templo. Segunda de Crónicas 5, del 13 al 14. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Así que una vez más vemos cómo
como el deseo de Dios era llenar ese lugar, era poder habitar en medio de su pueblo. Y cuando ellos todavía estaban nómadas, Él dice: prepárame un lugar para que por lo menos en tu peregrinación yo pueda estar en medio de la congregación. Y nada más que ellos se establecen en la tierra de Canaán, en el lugar donde Dios les había prometido. David quiso levantarlo, pero Dios le dijo: no, lo va a levantar tu hijo. Y cuando se levanta el primer templo, Dios de nuevo demuestra que Él quería venir a morar en medio de su pueblo. Dios todavía estaba mostrándonos unos cuantos miles de años atrás que Él estaba preparando el camino. Mientras estaba todavía restaurando la dignidad al hombre, Él todavía quería morar en medio del hombre pecador. Él todavía quería llenar el templo de su gloria. Él todavía quería mostrarte que miles de años atrás el deseo de su corazón era poder venir a habitar en medio de nosotros. Y primero lo hace en el tabernáculo y luego lo hace en el templo. Sin embargo, por muy majestuosos que fueran aquel tabernáculo y aquel templo, Dios hacía descansar su presencia en ellos solo de manera temporal, porque Él todavía estaba preparando la completa restauración del hombre, porque Él estaba preparando el tabernáculo donde quería realmente venir a habitar. Él estaba demostrando: yo te digo, levanta un tabernáculo, levanta un templo, pero eso no es el fin. Yo quiero venir a morar en medio de mi pueblo. Yo quiero llenar tu templo de mi gloria. Yo quiero llenarte con mi presencia. Dios estaba mostrando. ¿Cuántos habéis escuchado alguna vez eso de que el Antiguo Testamento son sombras, son señales, son tipos? Efectivamente a esto se refiere. El tabernáculo era una señal, el templo era una señal. ¿Y a dónde apuntaba la señal? A que Dios te estaba mirando a ti y te estaba diciendo: no quiero templo, no quiero tabernáculo, no quiero lugares, yo quiero llenarte a ti, yo quiero llenarte a ti. Esas señales apuntaban hacia lo que Dios todavía quería hacer. ¿Alguien me está siguiendo? Pero bueno, hasta ahora solo te he leído cuando Dios nos da el diseño, pero realmente como usted y yo podemos ver que el tabernáculo y el templo apuntaban hacia lo que Dios estaba preparando. Sencillo. Éxodo 25 del 8 al 9 dice lo siguiente: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Por tanto, ¿para qué era el tabernáculo? Para que Dios habitara en medio del hombre. ¿Está siguiendo? ¿Sí o no? Pero luego leemos en el libro de Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo se conectan estos dos versículos? Primero, Dios establece el tabernáculo en el antiguo pacto. ¿Para qué era el tabernáculo? Para habitar en medio de nosotros. ¿Amén? Luego dice que el verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo? Una vez más, ¿quién es el verbo? Una vez más, ¿quién es el verbo? Cristo. Entonces el verbo se hizo carne, escucha, y habitó entre nosotros. ¿Sabes qué significa habitó? Significa hizo tabernáculo, hizo morada, y levantó una tienda. El tabernáculo tenía como objetivo que la presencia de Dios morara en medio del hombre. Luego viene Jesús, el verbo hecho carne, e hizo ¿qué? Morada, hizo tabernáculo. ¿Para qué? Para morar en medio de nosotros. Así que el verbo es Jesús, y al igual que el tabernáculo,
es el medio para que Dios habite en el hombre. Jesús, el verbo, el tabernáculo, es el medio para que Dios habite en el hombre. Porque primero el tabernáculo, luego Jesús vino a ser tabernáculo. En otras palabras, el tabernáculo fue el primer aviso de que Dios volvería a habitar en el hombre. Un aplauso a Dios por eso. Un aplauso a Dios por eso. Se puede estudiar todo lo que quiera sobre el tabernáculo, cuánto medían, cuántos codos, de qué estaba hecho, pero ¿sabe qué? Todo eso le estaba avisando al hombre: yo estoy preparando el camino para volver a venir a habitar en medio de ti. Yo estoy preparando morada para poder venir a habitar de nuevo en medio de ti. Por muy majestuoso que fuera el tabernáculo, simplemente te estaba diciendo: yo estoy preparando, te estoy avisando lo que quiero hacer contigo. El tabernáculo es el primer aviso de que Dios volvería a habitar en el hombre. Primero Dios se introduce dentro del hombre por medio del soplo. El hombre desecha a Dios y corrompe su naturaleza y pierde la dignidad. Y Dios todavía quiere seguir habitando en el hombre. Entonces dice: voy a preparar primero el camino y les voy a mostrar lo que quiero hacer mientras voy preparando la restitución de la dignidad. Y primero trae el tabernáculo, que es el primer aviso, pero luego viene trayendo el templo. ¿Cómo que el templo es el segundo aviso? Libro de Juan, capítulo 2, versículos 19 al 21 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Así que primero Jesús se revela como el cumplimiento del tabernáculo y ahora se revela como el cumplimiento del templo. En otras palabras, usted ya lo sabe, Jesús vino a cumplir todo lo que estaba escrito en el Antiguo Pacto. Pero concretamente sobre el templo y el tabernáculo, Él vino a demostrar que solamente por medio de Él Dios podría volver a habitar en él. No se me ha perdido, no se me pierda. El templo sustituyó al tabernáculo cuando dejaron de ser nómadas, pero era una señal que apuntaba a Jesús, porque podría contener la presencia de Dios. Quédese con eso, atentos. El templo podía contener la presencia de Dios solo hasta que Jesús nos devolviera la dignidad. Quédese con eso porque ahora se lo voy a mostrar. El templo tenía la capacidad, podía contener la presencia de Dios solo hasta que el hombre por fin recibiera la restauración de su dignidad. Era un prototipo, era una sombra, era una señal. Así que primero vemos como el hombre pierde la dignidad, Dios prepara la restauración, Dios anuncia la restauración y luego vamos a ver cómo Dios cumple la restauración. ¿Usted quiere verlo en la Escritura? Dios estaba avisándonos: yo voy a volver a morar en ti. Yo he decidido morar en ti. Perdiste la dignidad, pero no me importa, yo te la voy a restaurar, porque mi deseo sigue siendo morar en ti. Dios lo estaba avisando. Ahora, el cumplimiento. Esto usted le va a explotar la cabeza. Escuche. ¿Cómo Dios restituyó o restauró nuestra dignidad? Lo hizo en 2 facetas, en 2 pasos. ¿Usted quiere escucharlo?
Jesús nos devolvió la dignidad para aportar la presencia de Dios en dos fases. Número uno, diga conmigo, Dios hecho hombre. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que imagínense cuán valioso es el hombre para Dios, que siendo en forma de Dios prefirió tomar la forma de hombre. Primero, Dios hecho hombre. Pero escuche, Satanás siempre ha querido degradar la imagen del ser humano. ¿Cómo? Acusándolo por su pecado. Pero Dios fue capaz de tomar la forma del ser humano para recordarte que fuiste hecho a su imagen y semejanza. Dios no tuvo problema. Dios no tiene problema con que seas persona humana. Dios no tiene problema con que Él sabe que tú tienes debilidades, sabe tu naturaleza, conoce tus debilidades, sabe todo lo que te cuesta. Él no tiene problema con eso. Pero Satanás siempre ha querido degradar la imagen de las personas. Siempre ha querido decirle a las personas: tú no vales, no eres suficiente, no das a la talla, no alcanza con lo que eres. Pero escucha, el Dios del cielo quiso devolvernos la dignidad, no solamente luciéndole la boquilla, sino que Él dijo: yo, siendo Dios, voy a tomar la forma de hombre para que tú entiendas que tienes dignidad y valor. Así que número uno, ¿cómo nosotros entendemos que somos dignos de aportar la presencia de Dios? Primero, porque Dios se hizo hombre. No sé si me están siguiendo. Dios se hizo hombre. Número dos, mira, escucha eso. Sé que esto va a romper confusión en la mente. Lo que nos hacía indignos de portar la presencia de Dios no era el hecho de ser humanos, era el pecado que corrompió nuestra naturaleza. Dios no tiene problema en morar en nosotros porque son humanos. ¿Cómo voy a meter? No. Porque cuando nos formó, ¿qué fue lo primero que hizo? Se introdujo en nosotros. Así que Dios no tiene problema con que seas humano. Dios tenía problema con el pecado que mora en nuestra naturaleza. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿cómo Dios podía lidiar con eso? Número uno, Dios se hace hombre. Y aquel hombre, que era el verbo hecho carne, fíjate qué maravilloso esto. Primero, Dios hecho hombre. Número dos, Dios en el hombre. Mateo 27, del 50 al 51 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Usted me va a decir: mentor, eso yo no, pero imagínese, yo me imagino a Dios por siglos, deseando morar en el hombre. Y tuvo que habitar en un tabernáculo, tuvo que morar en un templo, porque nosotros no éramos dignos por causa del pecado.
Pero en el momento que Cristo pagó por nuestro pecado, inmediatamente Dios hizo, ¡se acabó! Ya no necesito morar en este templo. Por fin mis hijos son dignos de que yo more en ellos. En el mismo instante que Jesús recibió el castigo por el pecado, automáticamente el templo se rasgó, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Era Dios diciendo, por fin se acabó la espera, por fin no tengo que morar en un lugar hecho de mano del hombre. Y desde el cielo Dios hizo y rasgó el velo, porque por fin podía morar en nosotros. Porque el problema de Dios no es que seas humano, era el pecado que te corrompía. Pero cuando Cristo recibió el pecado, el perdón y el castigo por el pecado, automáticamente Dios estaba desesperado, estaba imaginando a Dios ahí diciendo, a ver cuándo sucede, a ver cuándo por fin llega. Y en el momento que Jesús se entrega al Espíritu, automáticamente papá Dios dice, por fin me puedo encontrar con mi niño, se acabó la espera, voy a rasgar el velo, voy a rasgar el velo, voy a correr a mis hijos, alguien lo está recibiendo. Usted imagínese aquellos padres que a lo mejor nacen su niño y tiene que verlo por semanas detrás de una incubadora y todavía no puedes tocarlo y todavía no puedes abrazarlo. ¿Cómo están? Están ahí desesperados, quieren estar con él, quieren estar con él. Y en el momento en que por fin puede, ¿qué van a hacer? Van a correr, van a decir, se acabó la espera, voy a estar con mi niño. Eso mismo sucedió con Dios. El deseo de Dios es habitar en el ser humano. Al instante. ¿Por qué el templo era importante? Porque portaba la presencia de Dios. ¿Por qué tenía un velo? Porque resguardaba la presencia de Dios. Cuando Jesús rompe con eso, y cuando Jesús devuelve la dignidad, y cuando Dios lidia con el pecado del hombre, ¿cómo Dios lidió con el pecado tuyo y mío? Castigando a su Hijo. Jesús recibió el castigo por tu pecado y por el mío. Y en ese mismo instante, ¿cómo se rasgó el velo? La Biblia lo dice claro, de arriba abajo. Usted puede decir, eso es una tontería, eso es una tontería. El velo era enorme, ¿cuánto podía medir el velo? Un montón. ¿Conoce esa medida? Un montón. ¿Y se rasgó de dónde? De arriba abajo. No lo hizo ningún hombre, era Dios. Era Dios que estaba diciendo, por fin se acabó la espera, se acabó. Me parece maravilloso. Porque el problema que Dios tenía para morar en nosotros no es que seamos humanos, era el pecado que nos corrompía. Esto nos tiene que hacer estallar la cabeza. Pero no termina ahí. Voy a terminar ahora. Cuando Jesús murió, recibió el castigo por el pecado y nos devolvió la dignidad para portar la presencia de Dios. Por eso en el instante que ese castigo fue pagado, el velo fue rasgado, porque la presencia ya no necesitaba morar en un lugar físico. No tenía sentido. El templo perdió el sentido, entiéndeme. En cuanto al sentido de ser el resguardo de la presencia, ya no tenía necesidad Dios de estar encarcelado en un lugar físico. Jesús muere y se rasga el velo. ¿Qué sucede? Y esto es una palabra, con esto quiero terminar y espero que esto te ministre. No sé cómo voy a ministrar, no sé cómo voy a orar, no sé que Dios va a hacer algo. Pero
Dios hace todo esto para que usted y yo nos convirtamos en el tabernáculo y en el templo. Todo esto era sombra. Pero quiero decirte esta palabra, recíbela en esta tarde. Tú y yo somos el tabernáculo y el templo. Todo eso era sombra. Entonces, ¿dónde pone que yo soy el tabernáculo? ¿Quiere escucharlo? ¿Quiere que le dé palabra de Dios? Segunda de Corintios 5, del 1 al 5 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se lo voy a repetir, es el apóstol Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué te quería demostrar con este versículo? Que ahora nosotros somos el tabernáculo. Que Dios no quería morar en un lugar. Entiéndeme, amo este lugar, pero Dios no quiere morar en este lugar. Dios quiere morar en medio de tu familia. Dios quiere morar en medio de tu matrimonio. Dios quiere morar en medio de tu familia. ¿Alguien me está siguiendo? Así que cuando Dios restaura la dignidad al ser humano, nos convierte, levante su mano conmigo y diga: yo soy el tabernáculo de Dios. Ahora, número 2, ese aplauso fuerte de Dios. Dios no se queda a medias y dice: si yo tuve que diseñar un tabernáculo y luego un templo, tú no solamente vas a hacer el tabernáculo, tú también vas a hacer el templo. ¿Dónde pone eso? Este lo conoce más personas, seguro. Primera de Corintios 6:9. Pregunta al apóstol: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual, ¿quién? El Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que no solamente sois el tabernáculo, es que vosotros sois el templo. Es que Dios, cuando le dijo a Moisés que creara un tabernáculo, estaba pensando en ti, Luis. Es que Dios, cuando le dijo al hijo de David, Salomón, que levantara el templo, estaba pensando en ti, Jesús. Porque Él no quería morar en esos lugares, no podía morar en ti. Y por eso dijo: voy a preparar un lugar. Pero nada más que pudo, Dios se rasgó el pelo y dijo: ahora sí voy a morar en ellos. Porque el deseo de Dios ha sido morar en nosotros. Cuando Jesús muere, restaura nuestra dignidad. Y cuando restaura nuestra dignidad, nos convertimos en el tabernáculo de Dios y nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. ¿Alguien recibe esa palabra en esta tarde? Nosotros somos el tabernáculo, nosotros somos el templo. Levanta tu mano conmigo y di: yo soy el lugar donde Dios quiere morar. Una vez más, yo soy el lugar donde Dios quiere morar. Dale ese aplauso a Dios. Pero con esto termino. ¿Recuerdan el nombre del mensaje? Dios en el hombre y el hombre. Esto es para que usted no se dé mucho tono. Yo soy el tabernáculo.
yo soy el tabernáculo, yo soy el templo. Sí, tú eres el tabernáculo, tú eres el templo, pero ese es el medio. Ese es el medio para un fin. Te lo voy a demostrar. Dios quiere morar en nosotros para que nosotros podamos morar en Él. ¿Dónde pone eso, mentor? Fíjate esto, qué maravilloso, y con esto prometo que termino. 21:45, en 5 minutos he terminado. Juan 14:23 dice, fíjese en esto por favor. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Que es que ya Jesús no sabe cómo más decírtelo. No te lo puede decir más claro. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y yo pensaba, cuando estaba preparando el mensaje, que el tema de la morada iba también por el tema del tabernáculo. Y digo, Señor, ¿cómo me lo quiere decir? Y no, me dijo el Señor, busca el original. ¿Quiere escuchar esta palabra? Fíjense qué lindo esto, es que es bonito. La palabra morada significa, es el término griego moné. Diga conmigo, moné. Y se lo voy a leer textual. Dice, morar o residir, una morada permanente, es decir, no transitoria. Moné es una morada individual, y esa palabra solo se usa 2 veces en el Antiguo Testamento. Las 2 veces la usa Jesús para transmitir la idea de algo que es permanente, algo que es seguro y algo que es único. Reciban los espíritus. Por lo tanto, la palabra moné, escúcheme esto por favor, la palabra moné se refiere a una morada apropiada, adecuada para la residencia regular de un ocupante específico. ¿Qué quiere decir eso, mentor? Jesús dice, al que me ama, mi Padre le ama, y vendremos a Él y haremos un lugar específico para Él. Un lugar único para Él. Un lugar que solamente esa persona puede ocupar. Un espacio que solamente cabe Él y nosotros. Un lugar que es personalizado para ti. No es que Dios prepare en cualquier sitio lo que le sobró, la habitación de invitados, no. Dice Jesús, al que me ama, mi Padre le ama, vendremos a Él y haremos un lugar específico para Él. Es decir, Dios tiene un lugar único para ti. Ahí no cabe nadie más. Hay un espacio en el corazón de Dios que tiene tu forma, que nadie más entra, que nadie más cabe. Él ha preparado ese lugar solo para ti. Porque el deseo de Dios es venir a morar en el hombre para que el hombre pueda morar en Él, para que podamos habitar en Él. Y quiero terminar con esto. ¿Están recibiendo? Tenía preparado aquí una especie de explicación teológica, porque se juntan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para poder hacer morada contigo. Fíjate si es importante. No tengo el tiempo para explicártelo todo, pero sí quiero decirte esto solamente. Termino con esto, porque esto es 2 Corintios 19, del 22 en adelante. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no,
mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. No sé si te das cuenta que en ambas ocasiones, cuando Dios está revelando que tú moras en Él, están interviniendo los tres. Interviene Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Tú eres importante para Dios, pero es más importante que Él sea importante para ti, porque Dios quiere morar en ti para que tú puedas morar en Él. Él ha preparado un lugar único, específico, personalizado para ti.